Es más o menos un resumen de lo que hemos estado viendo durante la tarde para cerrar bien el día y asegurarnos de que los conceptos quedaron claros. Vamos a ver un poco de contexto, alguna terminología, súper poco, flujos de datos, porque ya hablamos de cómo preparar nuestros datos y qué necesitamos para publicar los datos, pero vamos a ver cómo viajan de manera conceptual. Vamos a repasar definiciones sobre los estándares que utilizamos para compartir datos y un par de herramientas que se utilizan para publicar estos datos o para iniciar el proceso de publicación de datos. En cuanto a contexto, tenemos varios conceptos. El de proveedor de datos o data provider en inglés es básicamente la persona o la institución que da los datos. Una persona o institución puede proveer varios conjuntos de datos y a eso en inglés se le conoce como dataset. Eso a veces causa alguna confusión, pero en realidad es bastante sencillo. Después tenemos los metadatos, de los que se han hablado durante la tarde, que es una descripción de lo que estamos publicando. Tenemos los datos de observaciones y especímenes. Tenemos las descripciones de especies, que son lo que algunos de nosotros llamamos fichas de especies. También se pueden publicar, dependiendo de la red, datos taxonómicos o como listas de chequeo y similares. Y cuando nosotros hablamos de un registro de datos, es básicamente una entrada en el Excel o en la base de datos donde nosotros estamos almacenando nuestra información. Si nosotros somos un portal concentrador de datos como GBIF o si vamos a iniciar nuestra propia red nacional, las cosas las vemos así. Nosotros tenemos un portal de publicación de datos que es la parte de visualización de los datos, y adquirimos la información de universidades, organizaciones no gubernamentales, herbarios, museos y otra serie de instituciones a través de herramientas que ellos usan para publicar los datos. Esas herramientas usan un protocolo, que es la forma en la que se comunican, y tienen diferentes nombres. El que se está usando ahora por GBIF es el Darwin Core Archive con una herramienta que se llama IPT, que lo vamos a ver un poco al final, pero históricamente han habido otras herramientas y otros protocolos como son Tapir y el Digger. Entonces básicamente esas herramientas son una capa entre nuestra base de datos para no tener que modificarla y el portal. Si lo vemos desde nuestra perspectiva como personas que vamos a publicar datos, ese proceso inicia, digamos, en la pregunta de qué tipo de datos voy a publicar. Después seleccionamos una herramienta. Históricamente se han utilizado estas, que es el BioCase, el Digger y el Tapir, que han demostrado ser extremadamente complicadas y muy propensas a errores. Entonces, sirvieron a su propósito, pero ahora, digamos, hay una nueva generación de herramientas que está desarrollando GBIF que facilitan ese proceso de publicación. Entonces, nosotros pasamos nuestros datos por estas herramientas y ya los podemos registrar en GBIF o en algún otro portal concentrador de datos para hacerlos públicos. ¿Cómo logramos que esos datos lleguen a GBIF? Es a través o a cualquier portal concentrador de datos, es a través de los estándares. El Darwin Core, como bien lo mencionaban, es más o menos un glosario de términos. Lo que hace es que yo tengo mi base de datos con nombres de columnas que pueden estar en mi idioma nativo, digamos en español. Si yo lo tengo como nombre científico, una persona en portugués, en francés, en italiano o en inglés no va a entender qué es ese campo. Entonces lo que yo hago con este tipo de herramientas para publicar datos es ponerle como una etiqueta. Entonces mi columna nombre científico con Darwin Core se llama Scientific Name, y entonces eso lo voy haciendo con todas las columnas para permitirle a la demás gente entender el contenido de mis columnas y poder procesarlo. El Darwin Core es una evolución. Al principio había esta monstruosidad que eran 1200 conceptos, todavía se utiliza, es ampliamente utilizado. Lo que pasa es que sentar a alguien a revisar 1200 conceptos para ponerle una etiqueta a mi columna es tedioso, es cansado y lleva un importante aporte financiero. Digamos, tener a alguien sentado ahí revisando y haciendo esto, pues también tiene su costo. Hay diversas versiones de Darwin Core que son la evolución hasta que ya nos acomodamos, digamos, a la versión estándar de ahora, que es una versión que está viva a través de una lista de correos en Tadwig. Se puede seguir, se proponen nuevos términos, se rechazan, se llevan por un proceso de votación
Está el Plinian Core, que funciona de manera equivalente, digamos, pero para fichas de especies. Entonces, los tipos de datos que maneja son diferentes. Es el mismo concepto, yo tengo etiquetas con las que identifico mis columnas, pero es más descripciones de especies, hábitat, hábitos de alimentación, de reproducción. La última versión que está, digamos, la que está en funcionamiento es la 2.3 Flat, que es así como se conoce, y ahora se está trabajando en una nueva versión que es la 3.0, que bueno, se divide en dos partes, un esquema conceptual y diferentes implementaciones, pero está, digamos, todavía se está trabajando en esto. Después tenemos el Ecological Metadata Language, que básicamente es para transmitir metadatos sobre colecciones. Vamos a ver una implementación que se hace de esto en el IPT, digamos que es la que utiliza GBIF. GBIF hace su propia implementación de este estándar de metadatos y nos permite, digamos, publicar metadatos a través de este estándar en su red. Ya Paco habló un poco de él. Habló del tipo de, digamos, del formato en que se transmite, que es XML. Aquí hay algunos campos sobre los que se puede, digamos, describir. Después, para publicar los datos hay varias opciones. Una de estas, y es digamos, la más sencilla, es utilizar el procesador de hojas de cálculo de GBIF. Básicamente yo voy al sitio de GBIF, vamos a ver acá, que es esta dirección. Me aparece esta pantalla. Acá puedo bajar unas plantillas para completar datos. Estas son para información taxonómica, para información de especímenes y observaciones y para metadatos. Esas plantillas se van a ver más o menos así. Tienen 3 tabs acá abajo. Esto es algo que frecuentemente la gente se confunde porque ven la primera página, que es una descripción de la plantilla, y se quedan ahí siempre preguntando ¿dónde meto mis datos? Básicamente tiene una de metadatos donde hago una descripción de qué es lo que estoy publicando y luego puedo completar, digamos, las columnas. Aquí yo puedo pasarlas de mi Excel que yo tengo personalmente y voy haciendo lo que decimos popularmente un mapeo, donde veo la definición de la columna, entiendo qué es y después completo mis datos ahí abajo. Una vez que yo ya completé la hoja de cálculo, la paso nuevamente a la aplicación de procesador de datos. Lo proceso y eso me va a devolver un archivo Darwin Core Archive, que en resumen toma ese Excel, lo procesa y lo mete en un archivo zip, crea un conjunto de archivos y los agrupa todos, y eso es lo que yo puedo publicar. Este archivo yo lo puedo poner público en internet y le puedo decir a GBIF o a otra red concentradora: aquí están mis datos, por favor, indéxelos. Es importante saber que esta aplicación no los publica, él solo los convierte. Una vez que yo tengo el zip, tengo que ponerlo en un lugar público, que puede ser perfectamente un Dropbox, donde me dé un vínculo y yo se lo pueda mandar a otra persona. ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien. La otra forma, que es un poco más complicado, por lo menos demandante técnicamente, es el utilizar un IPT, que es básicamente un software hecho en Java que desarrolló GBIF con el único propósito de convertir los datos. De los datos que yo tengo los convierte a un Darwin Core Archive, o sea, un archivo zip que puedo publicar. Funciona básicamente así: yo tengo mi servidor, instalo una o varias instancias del IPT y publico los recursos. O sea, los puedo hacer públicos a través de la herramienta. La herramienta se ve más o menos así. Las facilidades que tiene es que me permite completar los metadatos directamente en la aplicación con un formulario. No tengo que entrar en el XML que mencionó Paco, feo y malo. Al final él lo que va a hacer es tomar estos datos y generar ese archivo y ponerlo dentro del zip, pero automáticamente. Yo puedo conectarlo directo. Bueno, esos son los metadatos. Aquí se puede ver el perfil que usa GBIF de los metadatos, contiene esta información. Luego doy clic aquí y puedo ir a modo de formulario completando los metadatos. Después, esta aplicación me permite conectarme directamente a mi base de datos
sin necesidad de copiar las columnas de un lado a otro. Entonces yo le puedo decir directamente, mi base de datos es un MySQL, estas son las columnas, y hago el mapeo directamente en la aplicación. También puede recibir archivos de texto, que digamos, si yo tengo los datos en Excel, existe la opción de archivo, guardar como, archivo separado por comas. Eso les va a generar un archivo que se puede abrir acá, donde yo puedo hacer el mapeo de datos. El IPT tiene una cosa que se llaman extensiones, que básicamente yo puedo publicar más información de una forma más compleja, digamos, que lo que me permiten las hojas de cálculo, pero por lo general nosotros utilizamos solo una extensión, que es la de especímenes y observaciones, o occurrence. La seleccionamos y después de que lo seleccionamos nos va a aparecer una pantalla así, donde de este lado puedo seleccionar las columnas de mi base de datos contra el concepto del Darwin Core. Aquí tiene ayudas contextuales en caso de que digamos que se requiera asistencia en el momento de ir haciendo el mapeo. Tiene una serie de funcionalidad para controlar o depurar un poco de manera muy reducida los datos que yo estoy publicando. Se pueden hacer una serie de filtros, agregar datos que no están en la base de datos de manera fija, y luego de eso básicamente se le da clic en estos dos botones, publicar, y en el publish me genera el Darwin Core Archive y ya tengo el archivo que puedo publicar. Esta es la pantalla final. Básicamente la selección de cuál herramienta voy a utilizar depende de mi capacidad técnica y de la capacidad de manejo de datos. Si tengo una persona dedicada al manejo de datos con personal, digamos, técnico capacitado, incluso puedo tener lo que se llama un Data Hosting Center, que es donde yo instalo mi EPT y le permito a otra gente publicar a través de mí. Si tenemos poco personal para manejar los datos o para dedicarse técnicamente al proceso de publicación, usamos las hojas de cálculo, que es lo más rápido y lo eficiente, digamos. Y si no, si tengo alta capacidad técnica, puedo instalar mi IPT, porque esto sí, digamos, requiere tener mi servidor público en internet, requiere mantenimiento, conocimiento de Java, aparte del manejo de datos. Y si alguien es masoquista y tiene mucho tiempo, puede hacerlo manualmente. Puede ir archivito por archivito, escribir los XMLs y crear su propio zip y publicarlo manualmente. Algunos recursos, si quieren más información, y básicamente eso sería. ¿Preguntas?